Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo video. Hoy les voy a hablar de la pérdida que tuve en el Nasdaq operando el día jueves 3 de abril. Así que vamos a ver. Bueno, verdaderamente el bias de la sesión era bajista. Ya lo estuve viendo desde premercado que se había dado una linda entrada aquí en esta zona. Y después seguimos buscando ventas. En un día ya veíamos que habría con un gap bastante grande a la baja, habiendo liquidado justamente estos lows. En 4 horas teníamos un FBG que ya lo había retesteado. La verdad que podía ir a buscar el midpoint, pero no lo esperaba para esta sesión sinceramente. Ya yéndonos a una hora, se ve un poco mejor el panorama. Aquí teníamos justamente el end dog que lo había podido rellenar, cosa que en el SP500 no había sucedido. Si vemos aquí, había llegado casi al midpoint, pero no lo había logrado alcanzar. Además que había una SMT en los altos con estos highs. Justamente en premercado y una vez que había abierto el mercado, testeamos este Fair Value Gap de una hora que en 15 minutos se va a ver un poco mejor. Aquí lo tenemos justamente, coincidente además con un order block, pero vemos que ya lo había testeado casi al midpoint en pre-market, que era la entrada que yo había visto. Esperé que con la noticia quizás manipular un poco más y no terminé entrando, pero luego cuando abrió el mercado también se fue a buscar esta buy side y rellenando la parte superior del Fair Value Gap. Así que miren qué bien que había cerrado esta vela de 15 y luego esta otra. Me parece que es un claro patrón de que iba a ir a buscar justamente esta sell side, pero yo notaba al Nasdaq un poco más alcista que el SP500, que sí había ido, digamos, a hacer el movimiento bastante más rápido. Ya yéndonos a 5 minutos, vemos justamente lo que se había dado premercado y que luego había ido a buscar esta buy side. El CIS bajista estaba en esta zona, esa era la única confluencia que no se me daba para tomar el trade en ventas y además que teníamos noticia a las 10 am de carpeta roja. Sin embargo, el trade se dio bastante bien. Aquí teníamos incluso un Turtle Soup con un IFBG, ya teníamos este CIS, aquí teníamos un FBG creado, volvió, retesteó el FBG, pero esto se daba antes de la noticia. Y una vez que se hicieron las 10, tuvimos justamente esto. La verdad que yo esperaba que quizás si me retesteaba el data high y lo sweepeaba, podía ir a buscar allí una venta, pero directamente se fue a buscar el data low dejando el data high intacto. Verdaderamente era un muy buen patrón de entrada, la verdad que era lo que yo estaba esperando en la sesión, pero luego vi que el Nasdaq se le estaba como acabando la fuerza bajista a mi parecer y que el SP500 ya había sweepeado este low. Entonces me pareció que la verdad no tenía sentido que el SP500 siguiera bajando y el Nasdaq ya podía rebotar desde esta zona, rechazando el CIS alcista e incluso teniendo en 15 minutos un FBG que lo había respetado con cierre de vela aquí en esta zona. Entonces yo me planteé la entrada en compras teniendo la SMT, respetando el CIS de 5 minutos que todavía estaba a nuestro favor. Entonces habíamos tenido justamente aquí un IFBG, un CIS en esta zona y bueno, verdaderamente no pudo pasar este FBG, no pudo hacer un IFBG y se terminó yendo al stop loss. La verdad que ahora veo esta entrada y estoy pensando lo mismo que ustedes, la verdad, ¿por qué tomar compras ahí? Bueno, fue un poco lo que yo estaba viendo, lo que les explicaba, pero la realidad es que el bias para la sesión era bajista y eso es lo peor y por eso duele esta pérdida porque yo lo sabía. Y yo la verdad que no opero retroceso, sino que la idea siempre es acompañar a la tendencia. Pero con la pérdida que había sufrido el día lunes, yo había visto que se estaba dando algo medio parecido, que luego les voy a decir porque en realidad estaba equivocado. Pero vamos a verlo. El día lunes también teníamos un bias bajista, una tendencia bajista, pero la diferencia era que ya había sweepeado un low semanal, que el drone liquidity ya se había dado. Entonces sí, esa era una zona fuerte en la que el precio podía justamente rebotar, pero en esta zona nosotros habíamos intentado continuar con la tendencia bajista para ir a buscar nuevamente este low. Lo que me pasó fue que la tendencia se fue debilitando, vemos en esta zona que había muchas mechas, no había fair value gaps creado y luego la tendencia justamente se revirtió. Entonces yo estaba viendo que hoy estaba pasando algo parecido, pero en realidad estaba mal porque aún no había tomado el drone liquidity
de la sesión. En este caso sí lo había hecho, pero hoy no. Entonces por eso es que creo que estaba mal, aunque el SP500 sí había swipeado la zona, esas SMT en una tendencia bajista no es lo más recomendable y no se tendría que haber operado. Así que volviendo a lo del día de hoy, me parece que estuvo mal, me alejé de la estrategia, si bien se habían dado confluencias para entrar en compras, no era lo más recomendable porque no estábamos acompañando la tendencia a ir justamente a buscar estos lows, por más que en el SP500 ya hubiera ido, porque eso es lo que nos hace rentable a largo plazo, atenerse a la estrategia, no dejarse llevar por el instinto, no intentar predecir, que fue lo que quise hacer en esta zona, si bien vemos que no estaba completamente bajista en esta parte, que sí se podía llegar a dar un retroceso, pero era justamente un rebote. Y eso no es lo que queremos, sino acompañar la tendencia. Así como el lunes estábamos un poco equivocados porque ya había sacado el low semanal, igualmente la tendencia era bajista y por eso no dolió tanto tomar esa oportunidad de ventas. En este caso, hoy fui en contra de eso. Terminé tomando compras cuando en realidad el bias era bajista y yo lo sabía y se había dado justamente un patrón de entrada perfecto y prefería la verdad irme stop loss aquí que irme stop loss en esta zona. Eso es lo que uno tiene que ver a largo plazo. Cuando el modelo de entrada se da y se da a favor del bias, hay que tomarlo. A veces que se puede dar y a veces que no. Como el lunes la tendencia cambió y eso no lo podemos predecir, la idea es tomar siempre las mismas operaciones, ser como una especie de máquina, no tener emociones, porque yo aquí justamente lo que estaba pensando era, bueno, está pasando lo mismo que el lunes, acá me van a manipular, así que terminé entrando en compras. Y ese es el juego que hace el mercado, ese juego psicológico para justamente ir por la liquidez. Así que eso es lo que uno tiene que buscar al final de la sesión. Si uno tomó una operación, no debe arrepentirse de lo que tomó. El lunes yo la verdad no me arrepentí, lo tomé como un aprendizaje, la tendencia se revirtió y ya está. Sé que en otro momento, si tomo ese patrón, sí se me va a dar la ganancia. Que fue justamente lo que pasó hoy. Hoy sí se hubiera dado y hubiera recuperado e incluso más, porque yo justamente lo que opero es un 1 a 2. Entonces el lunes perdí 0,5, pero hoy hubiera ganado 1%. Así que hubiera recuperado con creces. Y eso es lo que nosotros buscamos con la estrategia y con el plan de trading. Que los días que perdemos sean menos que los que ganamos. E incluso siempre operando ese modelo de entrada que a veces se nos da, a veces no, pero lo importante es atenerse justamente a ese plan que nosotros tenemos. Que no importa que un día haya salido mal. Si el modelo de entrada se dio y la tendencia cambió, no importa, para eso tenemos el stop loss y nos cubrimos de las pérdidas mayores. Pero hay que seguir tomando, hay que seguir puliendo la estrategia, pero siempre teniendo en claro las cosas que uno tiene que tener para tomar la operación, las confluencias y todo lo que uno ha aprendido. El lunes no se dio la operación, pero hoy sí, y hubiéramos recuperado lo del lunes e incluso estar hoy en profit. Entonces no hay que tener emociones, ese es el camino del trader, justamente suprimir las emociones, tratar de ser como una máquina, de tener todo automatizado, todo más mecánico y no sobrepensar tanto. En este caso se dio lo que siempre yo opero, una toma de liquidez, un IFG más un SIS, un retesteo incluso al FG que no siempre se da, estábamos bajistas la verdad en la jornada y después terminó yendo a buscar estos lows. Así que la verdad este era el trade que yo debería haber tomado, con el que me hubiera sentido cómodo, con el que no me hubiera arrepentido si me tocaba el stop loss como pasó el día lunes, y no con este, la verdad, que no fue el trade de mayor probabilidad, que no era operar por operar, porque sinceramente sí se habían dado ciertas confluencias, pero sí era como una especie más de predicción y no de acompañar la tendencia, que es lo que nosotros buscamos. Esto hubiera sido tarde o temprano un rebote. Así que eso es lo que nos llevamos del día de hoy, un día de aprendizaje, porque entendemos que hay que seguir con el plan, con la estrategia, que hay días que se dará, hay días que no, pero justamente lo tenemos hecho para que los días en los que sí nos va bien puedan cubrir a los días en los que nos va mal. Y si tenemos un buen win rate, si ya lo tenemos comprobado, finalmente vamos a terminar estando positivos a fin de mes o en cierto periodo de tiempo. Esa es la enseñanza que me llevo el día de hoy, se los quería compartir. Seguramente vamos a hacer sesiones de psicotrading, quizás con algún profesional, para poder seguir aprendiendo el manejo de las emociones en el trading y que eso no nos afecte a la hora de tomar una operación. Bueno, acá estamos, día viernes 4 de abril. Vamos a estar hablando de lo que sucedió el día de hoy en el mercado. Tomamos dos operaciones.
Las dos fueron pérdidas, pero como ven acá en la pantalla, el análisis estaba acertado, solo que no pudimos entrar en el momento adecuado, sino que cada vez que entramos volvió a manipular el precio una vez más. Pero bueno, lo importante es que pudimos mantener el plan de trading, nos retiramos ni bien tuvimos otra pérdida, porque yo ya estaba pensando que el order flow había cambiado alcista y podríamos haber llegado a tomar una compra que hubiera salido mal, como ven. Así que por eso les quiero remarcar que lo importante es respetar el plan. Si nosotros tenemos que arriesgar 1% al día, una vez que lo arriesgamos ya tenemos que salir del mercado, ir a hacer otra cosa, grabar contenido, ir a hacer ejercicio, ir a almorzar, por ejemplo, o un desayuno, depende en qué zona estén. Así que no pasa nada. Hay que aprender a convivir con las pérdidas y seguir en este camino, porque no nos va a salir bien a la primera. Vamos a necesitar de un proceso, de seguir aprendiendo, de corregir cosas y estar en el mercado, porque las horas en el mercado, teniendo una cuenta live, digamos, es distinto a tener una cuenta demo. Así que lo importante es seguir, ser consistente, tener constancia y no dejarse llevar por las emociones. Es muy importante la psicología del trading, hay que trabajarla, hay que tratar de ser como una especie de máquina, de tener todo automatizado, controlado. Es muy difícil, es justamente lo que destaca unos traders de otros, pero hay que aprender a hacerlo con el tiempo. Así que ahora vamos a ir a ver qué pasó en el día de hoy. Bueno, en un día vemos que claramente estábamos bajistas, ya el día de ayer había podido desplazarse por estos mínimos, así que hoy esperábamos también que continúe la tendencia bajista. Si bien cuando ya había iniciado la sesión ya había tomado este low, nosotros habíamos marcado también que podía llegar a este low semanal. Ya en 4 horas veíamos prácticamente lo mismo, que venía respetando el order flow bajista. En este caso se venía desplazando por debajo de los mínimos en casi todas las velas. En una hora vemos que estaba tratando de hacer una especie de rebote, teníamos este Fair Value Gap de una hora y que justamente el precio reaccionó. En 15 minutos, este es el que yo tenía marcado, teníamos dos Fair Value Gaps consecutivos y el precio justamente vino, testeó la parte de arriba, que era lo que yo decía en el live que hice en TikTok, que podía venir y llegar a esta zona de liquidez interna sacando este máximo, que ahora lo vamos a ver en temporalidades más pequeñas, de este que teníamos aquí, con retesteo del Fair Value Gap. Quizás podría haber llegado un poco más alto, pero verdaderamente no tenía más combustible para ir a buscar más que este. Pero bueno, una subida así en un casi mercado bajista en el que estamos, en el que yo ya vengo diciendo que se podía llegar a dar, no tenía sentido. Verdaderamente el precio tenía esta zona para tomar liquidez y justamente continuar el camino a la baja y liquidar toda esta trendline liquidity que tenía. Así que justamente cuando abrió el mercado ya nos había hecho un CIS en 5 minutos. Entonces luego cuando vino en el Open hacia esta zona y vimos que no pudo manipular este high, sino que terminó haciendo un lower high, yo ya vi que había, digamos, fuerza bajista para seguir bajando. Así que ya yéndonos a un minuto, ya teníamos, digamos, esta zona en la que había tomado el data high. Esta se había dado premercado, había sido una buena operación, ya con FBG, CIS en esta zona. Cuando abrió el mercado vino, retesteó este FBG. Esta podría haber sido una buena entrada, pero muy cerca del Open a mí no me gusta entrar. Luego ya tuvimos un desplazamiento, nuevamente otro desplazamiento. Aquí ya habíamos tomado esta liquidez de este low. Quizás aquí sí era medio jugado tomar una venta porque estaba sacando liquidez, pero cuando vino y retesteó este Fair Value Gap, como me había pasado ayer, que la continuación era bajista de la tendencia y yo terminé tomando una compra, aquí justamente quise aprender del error de ayer y decir, bueno, voy a acompañar la tendencia. Vemos que sin embargo no esperé, como siempre, a una manipulación. Ayer no se había dado una manipulación y siguió bajando, así que intenté seguir la tendencia con el retesteo al Fair Value Gap. En este caso vino a manipular nuevamente. Lo podríamos haber esperado porque como había sacado liquidez de este low y de este también, tenía fuerza, digamos, para subir e ir a liquidar cierta zona. Igualmente me hubiera gustado que pudiera liquidar este high. Finalmente vino, respetó este Fair Value Gap de un minuto y cuando retesteó esto, cuando hizo este desplazamiento, no esperé quizás a que hubiera hecho este IFBG, sino que yo ya pensaba que el precio iba a continuar bajando. Bueno, fue en este caso que vino a manipular una vez más. Lo raro es que no llegó a tomar este high ni en el Nasdaq ni en el S&P 500, pero bueno, el precio aún así reaccionó.
Aquí tuvimos dos fair value gaps consecutivos y ahora sí el precio terminó cayendo. Así que el análisis estaba bien hecho, pero no acertamos en el momento en el que entramos, ni aquí ni aquí. Es la primera vez que tomo dos operaciones, las dos en pérdidas. Sinceramente está en el plan de trading porque yo tengo que, si pierdo una operación, luego puedo arriesgar nuevamente para poder recuperar, digamos, esa pérdida en un 1 a 2, incluso estar en ganancias un 0.5% en el día, pero hasta ahora no lo había hecho porque como recién estaba empezando esta cuenta de fondeo, me parecía que no era lo más conveniente. Pero hoy, ya después de 2 semanas de tener la cuenta, estaba seguro, digamos, en la dirección del precio y tomé esta venta que tampoco se dio, porque como también había sacado liquidez de este high y de este, yo dije, bueno, quizás a partir de aquí ya empezamos a bajar. Cuando hizo, digamos, este desplazamiento con este cis, ahí me pareció que el precio ya tenía la suficiente fuerza para bajar. Bueno, esto vamos a correrlo un poco más para acá para ver exactamente. Entré en esta vela que me entró con un contrato, no sé por qué, y entonces aquí en el retesteo a este fair value gap terminé entrando con el otro contrato que no había ingresado. La verdad que hoy estuvo andando medio mal, no sé por qué. TradingView aquí también me sacó en stop loss en un contrato y luego me sacó en el otro, no sé por qué, pero bueno, luego me terminó sacando justamente aquí stop loss por encima de este high. Lo bueno es que seguimos acertando en la dirección del precio, pero no estamos entrando en el momento justo. No queda más que seguir aprendiendo, tratar de afinar esas cosas, la psicología de trading, porque hoy, después de las pérdidas, la verdad que mis emociones no eran buenas. Ya, digamos, tenía ganas de recuperar las pérdidas, pero pude cortar con esos pensamientos, pude verlos y decir, esto no está bien, yo tengo que ser lo más parecido a una máquina para seguir mi plan de trading y ya está. Me alejé de los gráficos, me fui a hacer otras cosas, a grabar unos videos y listo. Y eso es lo que hay que hacer, porque los días que tenemos pérdidas, no hay que seguir acrecentando las pérdidas. Así como los días en los que tenemos ganancias, no hay que tener exceso de confianza en el mercado. Hay que saber cuándo retirarse, tanto cuando uno gana como cuando uno pierde. Así que hoy fue un día de mucho aprendizaje, espero que ustedes también puedan aprender conmigo. No se olviden de seguirme en TikTok, entrar en la comunidad de Discord, donde ahí voy subiendo muchas cosas de lo que me pasa en el día a día. Y la idea es que ustedes puedan estar conmigo en este proceso y que no cometan algunos errores que yo cometo y que puedan tomar también las cosas que sí hago bien y que les enseño. Así que vamos a tener bastante contenido de psicología de trading también en el canal. Vamos a ir poniendo un poco de ese contenido, así que esténse atentos y atentas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.